Amigos, bienvenidos a USA en Español. Crisis total dentro de la Unión Europea. Sorpresa para el mundo el día de hoy. Un país de Europa traiciona a Ucrania y se une con Vladimir Putin. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en esta guerra ilegal que la Federación Rusa ha comenzado en Ucrania, pero que su objetivo, por supuesto, es apoderarse de Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Dicen por ahí que las traiciones nunca faltan en una guerra y el día de hoy hemos evidenciado que esto es una realidad. Europa, justamente el continente afectado por esta invasión que Vladimir Putin inició hace poco más de 2 meses en Ucrania y que ha recibido las peores consecuencias de esta crisis humanitaria que ha generado un conflicto armado entre la Federación Rusa y Ucrania que por ambición de una persona ha traído consecuencias sin precedentes a este continente. La Unión Europea, una de las alianzas de países más importantes del mundo, que desde el primer día se opuso a esta invasión y que ha impartido, por cierto, fuertes sanciones económicas en contra de Vladimir Putin y de Rusia, pues el día de hoy un país integrante de la Unión Europea, al parecer, le importa muy poco lo que significa la democracia y la libertad. Le importa muy poco lo que significan los derechos humanos. Y el día de hoy, Hungría, miembro pleno de la Unión Europea, también de la OTAN, ha dicho que no aceptará el plan de la propia Unión Europea para prohibir las importaciones de petróleo ruso en su forma actual porque va en contra de la seguridad energética nacional de Hungría, según el portavoz del primer ministro de ese país, anunciando justamente la oposición con estas medidas que los países de la Unión Europea en conjunto están tomando para presionar aún más a Vladimir Putin para que retire sus manos de Ucrania, para que saque a sus tropas de ese país y para que deje al pueblo ucraniano vivir libremente en democracia. Y no solamente eso, sino para que termine ya la masacre que está ocurriendo en territorio ucraniano simplemente por la ambición de una sola persona de querer controlar a toda Europa del Este. Hungría el día de hoy se ha quitado la careta. Hungría el día de hoy le ha dicho a todo el mundo en general: para nosotros es más importante el dinero y la economía que los derechos humanos y los derechos de las personas que están siendo masacradas en Ucrania en este momento. La propuesta en nombre de Bruselas sugiere que debería hacerse a fines del próximo año. El periodo más corto, hemos sido claros al respecto. Nuestras compañías petroleras lo han sido claro, es de 3 a 5 años. Así dijo justamente el portavoz del gobierno húngaro en esta comunicación para el día de hoy dar a conocer la posición de su gobierno con respecto a estas nuevas sanciones que incluyen la prohibición de importación de petróleo ruso. La esencia misma de la toma de decisiones en Europa es el consenso. Mantenemos y le hemos estado diciendo a Bruselas y a todos los estados europeos que en nombre de Hungría simplemente no se puede hacer como ellos lo exigen. Fíjense lo siguiente, aquí estamos hablando, amigos, de dos problemas distintos. En primer lugar, estamos hablando de unas consecuencias económicas que son muy válidas, que cualquier país, por supuesto, quiera velar por los intereses económicos de su población. Pero por el otro lado, estamos hablando de un asunto de derechos humanos. Estamos hablando de un asunto de una masacre, de delitos de lesa humanidad que Vladimir Putin ha ordenado en Europa del Este, ha ordenado en Ucrania, pero que ahora Hungría al parecer dice: a nosotros nos importa muy poco, lo único que queremos es que nuestra economía no se vea afectada. Yo creo que aquí hay una doble moral y la Unión Europea tiene que evaluar justamente la conducta de Hungría en este momento y decirle al gobierno húngaro: señores, tomen una posición. O ustedes están con la democracia y con la libertad, o ustedes están con el opresor, con el socialismo y el comunismo, en este caso con Vladimir Putin, que continúa masacrando a Ucrania y que continúa justamente con su agresión en territorio europeo.
La Unión Europea propone prohibir todas las importaciones de petróleo de Rusia para finales de año y eliminar también el banco más grande del país, el Sberbank, de la red de pagos internacionales SWIFT. En una señal de posible discordia entre los Estados miembros, la Unión Europea, tras el anuncio de estas propuestas, el representante del gobierno húngaro, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo ruso, no ve cómo sería manejable una transición del embargo petrolero. Pero el gobierno de Hungría tiene que entender que no es culpa de los ucranianos que ellos dependan en gran medida del petróleo ruso, porque ellos no cambiaron sus fuentes energéticas desde hace mucho tiempo, porque no le piden ayuda a los demás países de la Unión Europea para poder sobrellevar las consecuencias económicas que pudiera tener su población. ¿Por qué no pide auxilio a las grandes potencias del mundo? Tienen que buscar una solución, pero en mi humilde opinión, amigos, la solución no es traicionar al pueblo de Ucrania, traicionar, al gobierno también de ese país, traicionar a la propia Unión Europea, traicionar a la OTAN, traicionar a las grandes potencias de este mundo, simplemente para ahora decir Vladimir Putin puede continuar con su guerra, pero nosotros queremos seguir comprándole petróleo a los rusos, así que no nos importa lo que continúe pasando en Ucrania. El representante del gobierno húngaro confirmó en la entrevista del día de hoy, miércoles, que existen tensiones bastante fuertes entre la Unión Europea, también Hungría y Eslovaquia, otro país que depende en gran medida del petróleo ruso. Le dijo a un importante medio de comunicación que las diferencias no tienen nada que ver con emociones, gustos o disgustos políticos, porque Eslovaquia también ahora al parecer se encuentra en la misma posición de Hungría. Por eso decimos que la Unión Europea se encuentra en crisis. No es solamente un país aislado, ahora resulta que son dos. Eslovaquia también, al parecer, no está de acuerdo con estas nuevas sanciones que pretenden imponer a la Federación Rusa y a Vladimir Putin, porque ellos quieren seguir comprando el petróleo que les vende Rusia para seguir suministrándolo a su propio país. Ellos tienen más fuentes para obtener el petróleo, ellos tienen más fuentes justamente para poder resarcir el daño económico que pudiera ser causado. Lo que pasa es que estos países prefieren obtener justamente el petróleo por parte de Rusia porque al parecer se los venden en condiciones económicas un poco mejor y por supuesto prefieren continuar la relación económica y comercial con Rusia simplemente por el facilismo que eso representa. No hemos recibido mucha asistencia en nombre de la Unión Europea hasta ahora, más allá de la terminal de energía de Croacia, así lo dijo el representante del gobierno de Hungría. Así que simplemente ni los recursos, ni la capacidad, ni los recursos alternativos están disponibles para Hungría por el momento y en el futuro previsible, así lo dijo el día de hoy. Y yo quería colocar justamente esta foto cuando estuviéramos hablando sobre este tema, porque el señor de Hungría, él dice que ellos no han recibido mucha asistencia, que la Unión Europea no ha sido justamente, como ustedes muy bien saben, colaboradora con su país para poder resolver los problemas de la energía con respecto a Rusia. Pero queremos ver esta foto donde vemos al pueblo ucraniano masacrado, simplemente tratando de caminar entre los escombros, porque de un día para otro Vladimir Putin mandó a bombardear a todo el país. Ucrania es el que necesita asistencia, Ucrania es el que necesita ayuda. Ucrania justamente es el país que necesita la colaboración de todo el mundo en este momento. Cuando se le presionó sobre cualquier alternativa energética que Hungría pueda tener a su disposición, el representante de ese país dijo que es una cuestión de hechos físicos concretos sobre el terreno. Hungría es un país sin salida al mar. Hemos heredado una dependencia unilateral de Rusia después de la caída del comunismo. Mi pregunta es la siguiente: ¿hace cuánto cayó el comunismo? ¿Es que acaso el comunismo cayó ayer o cayó el año pasado o cayó hace 5 años? El comunismo cayó desde hace tiempo y la irresponsabilidad por parte de estos países de no cortar con esa dependencia de Rusia es lo que ha llevado justamente a que países de Europa se sientan en este momento rehenes de Vladimir Putin. También el representante de Hungría negó enérgicamente los informes de que el líder de su país tiene la atención del presidente ruso Vladimir Putin y fue advertido previamente de la invasión de Ucrania.
Hungría ha recibido información e inteligencia al mismo ritmo y al mismo tiempo que otros aliados de la OTAN, así lo dijo el representante del gobierno húngaro el día de hoy, dando a conocer la posición del gobierno de ese país con respecto a las nuevas sanciones que va a recibir Rusia y Vladimir Putin próximamente. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.